La región que visitamos esta noche se extiende a lo largo de más de 13 millones de kilómetros cuadrados, una región aproximadamente 26 veces más extensa que todo el territorio español. No en vano supone el 77% de la extensión del país más grande del mundo, que es Rusia, un lugar al que las autoridades soviéticas deportaron millones de personas desde comienzos y hasta mediados del siglo XX. La zona norte de esta vasta región puede registrar temperaturas cercanas a los 60 grados bajo cero, así que os podéis imaginar que no está densamente poblada. Estepa, taiga, tundra, así es Siberia, o al menos eso es lo que podemos llegar a conocer tras una simple búsqueda de información. Todo lo contrario de lo que ha hecho nuestra invitada esta noche a La Rosa de los Vientos. Buscó todo lo que existía sobre Siberia, encontró poco o casi nada y así fue como acabó en un curso para extranjeros en Moscú. Ya se sabe, si Mahoma no va a la montaña va a Mahoma. Allí se plantó en búsqueda de información y de mapas. Desde entonces, la antropóloga Carmen Arnau Muro ha tenido la suerte de poder realizar más de 16 expediciones a la zona. Digo suerte porque pensad que Darwin, de quien hablábamos el fin de semana pasado, tan solo realizó un viaje y el resto de su vida se dedicó a trabajar sobre lo experimentado durante esos 5 años. ¿Podemos decirlo, Carmen? Es suerte poder haber viajado 16 ocasiones a Siberia. Muy buenas noches. Buenas noches. Naturalmente es una suerte y cada vez tengo más ganas siempre de volver. Y lo que decías con relación a Darwin, a mí me pasa lo mismo, bueno, salvando las distancias modestamente, que tengo tantísimo material que no he tenido todavía tiempo de escribir, de organizar, de localizar. Lo voy metiendo en maletas, en bolsos y algún día cuando ella sea más mayor me dedicaré a organizarlo. Claro, es una lástima porque, claro, se acumula la información, ¿verdad? Y no hay tiempo para procesarla. Es que los cuadernos de campo al principio los hacía a mano y ahora transcribirlos me cuesta mucho porque la letra es pequeña, en fin, y tengo más de 4.000 fotos y muchas horas de vídeos, grabaciones y... Pero todo en bruto. Por Dios, que ese material que no se pierda nunca. No, por eso es de lo que trato, que en mi trabajo, además de darme mucha satisfacción y alegrías, que sirva para difundir la existencia de estos pueblos y para quien le interese que lo pueda aprovechar para ampliar y en fin. Quizá lo que desconozcan nuestros oyentes, y permíteme que comience casi por el final, es que tienen un pedacito de Siberia en el mismísimo Toledo. Sí, bueno, en los montes de Toledo. El 4 de abril de 2008 se inauguró ese etnomuseo privado dedicado a las tribus y gentes siberianas. Estoy con mucha ilusión intentando precisamente lo que tú comentabas, que no se pierda todo esto y también las cosas que he ido comprando allá, trajes, instrumentos y muchos otros objetos también que me han regalado y una de las cosas más interesantes, para mí fascinante, es la diversidad de las viviendas, de las edificaciones indígenas y es también lo que estoy reproduciendo ahí en el museo que lo que se van a encontrar la gente que se acerque por este pueblo de Toledo llamado Ventas con Peña Aguilera. Sí, Ventas con Peña Aguilera, que además del museo es un pueblo encantador y muy interesante para visitar, con toda infraestructura, en fin, buena comida, buenos paisajes, historia. Y el museo. Las reproducciones de Yurta y de Bania, ¿no? Dos edificaciones. Y otras que hay a medias, Todavía hay otras. O sea, la yurta que hay de madera es típica de la zona de la estepa y vinieron dos hombres nativos de allá a hacerla. Después la Bania también, de troncos. También la han construido 2 buriatos. ¿Cómo surgió la idea de realizar este etnomuseo? Pues por esto que te digo, ¿qué hago yo con tantísimas cosas? Instrumentos, trajes, elementos del ajuar, de caza, de tanta foto, tantos libros que he comprado. Pues es una cosa que hay que compartir, porque claro, sí, a mí me gusta tenerlo en mi casa, pero... Creo que incluso en alguna ocasión has traído a grupos regionales también. Grupos regionales siberianos, claro, para que bailen, ¿verdad? Sí, claro. Esto anualmente, como mínimo una vez al año. En mayo hago unos encuentros interculturales, casi siempre es la primera o segunda semana de mayo,
Eso podéis ir mirando la página web a quien le interese. Y entonces viene folclore, grupos de folclore de allí, cocina de allí también, en gratuita. Hacemos porque el museo, como puedes comprender, no es un negocio, sino que es gratuita la entrada y es un lugar para compartir. Y ¿qué te sedujo de Siberia para que te convirtieras en toda una especialista en pueblos indígenas siberianos? Bueno, primero yo fui con la intención de hacer un doctorado para coger material y tal, pero claro, cuando llegué allí me encontré con una riqueza enorme, una variedad, una naturaleza. Para empezar, la naturaleza es fascinante, ¿no? Incluso la climatología, esto que es tan riguroso que has dicho de los inviernos, tiene un atractivo también. El frío es también atractivo, y cómo viven los pueblos indígenas. Luego me atrajo muchísimo eso, la diversidad, la riqueza que hay, de pueblos, de culturas, de idiomas. Hay más de 30 idiomas. Con ellos te comunicas en ruso. Sí, bueno, claro, yo hablo en ruso porque no puedo aprender los 30 idiomas, aunque sí que sé algunas palabritas, pero bueno. Y entonces esto me fascinó. Luego también, claro, me di cuenta que en nuestro país había un vacío, no había información. Y ahora, por ejemplo, yo cuando empecé mi página web, que ya tiene bastantes años, la de mía personal, pues casi era la única entrada que había sobre Siberia, sobre pueblos indígenas de Siberia, sobre el chamanismo siberiano, en español me refiero. Era casi la única. Y ahora hay un montón, o sea que yo creo que algo es sembrado, ¿sabes? Sí, referencia, por supuesto. Incluso creo que hubo un primer contacto con Siberia, pero ya siendo algo más joven, algo más niña, ¿verdad, Carmen? Bueno, sí, esta fue la semillita, que de niña me regalaron un libro, un librito de cuentos, se llamaba Cuentos Siberianos, y esto ya me fascinó. Cada viaje habrá tenido algo de especial. Sí, claro, piensa que lo que tú has dicho en la entrada, al anunciar la entrevista, Siberia es enorme, y también no solo es enorme, sino es muy diversa. No es lo que nosotros pensamos, que es todo hielo y frío y paisajes áridos, no. Hay muchos lugares diferentes. Están las zonas árticas, las zonas alpinas del sur, de los montes Sayanes y el Altai, que es como si fuera Suiza, dijéramos. Después hay lo que es la tundra, que es una inmensa llanura con líquenes y cubierta de nieve y hielo en invierno. La estepa, que se parece a Castilla, o sea, es como unos campos en verano, todo dorados, como si fueran campos de trigo o así. Y se pueden vivir temperaturas de hasta 40 grados. Sí, bueno, yo este invierno estuve en febrero, marzo, y todos los días que estuve estaba entre 40 y 45, bajo cero, ¿eh? Qué barbaridad. Y luego no quiero olvidarme ni dejarme la taiga. La taiga es el bosque del norte, ¿no? Que es un lugar maravilloso, muy rico, con muchísima diversidad de plantas, animales, donde viven muchos pueblos cazadores. Por ejemplo, el que yo hice, que tengo varios libros escritos sobre los chorses. Ellos viven en plena taiga y son semi sedentarizados, porque claro, ya hay pocos que son totalmente nómadas y esto, ¿eh? Hablábamos de ese cuento en el que se mencionaba Siberia, que te regalaron. Bueno, esto ya no era un cuento, era una tesis que fue la que te llevó hasta Siberia. ¿Sobre qué versaba esa tesis, Carmen? Bueno, la tesis, yo al principio quería estudiar un pueblo en concreto, este pueblo, la etnia Los Chorses, que es un pueblo turco-mongol, que son unos 16.000 habitantes. Pero cuando yo llegué allí me encontré con una cosa muy curiosa, que es un fenómeno curioso que yo desconocía, aun siendo antropóloga, desconocía que estuviera vivo en Siberia, y es el chamanismo. Entonces, que es la forma pues de sanación, de contactar pues con el más allá. Es un mundo todo esto. ¿Y lo enfrentaste al cristianismo ortodoxo? Sí, exacto. Y el chamanismo estuvo influenciado a partir del 1850 o así con el cristianismo, por los misioneros ortodoxos. Entonces ellos, pues, no sé, me pareció un tema para focalizarlo más interesante, y me dediqué al doctorado, digámoslo, era sobre este tema. ¿Cuáles fueron las conclusiones? Bueno, que se produce siempre un sincretismo, que nada pasa en vano. Cuando pasa un pueblo, en nuestro país es un ejemplo, ¿no? Tenemos rastros de los árabes, de los fenicios, de los griegos, de los romanos, de
en fin. Una herencia entonces, que es esencial. Sí, entonces esto, claro, ahí hay, por ejemplo, en los chorces se tienen influencia en sus creencias sobre un poco del cristianismo ortodoxo, pero hay otras zonas como la zona de por ejemplo, Buriatia, al lado del Baikal, que está cerca de Mongolia, que tiene influencias, se ha producido un sincretismo entre el chamanismo y el budismo. Hay budistas, animistas también. Bueno, animistas son todos, Todo Siberia, todos los pueblos son animistas. Ellos se consideran como parte de un todo, de una energía, y que todos los seres tienen su propia energía, y en fin, esto es universal entre los pueblos nativos, ¿Y cómo fue ese primer viaje, teniendo en cuenta que te marchaste sola y sin intérprete, no? Sí. Bueno, yo en realidad he sido siempre bastante viajera y también en mi niñez, por ejemplo, he vivido en muchos sitios porque mi padre le destinaban a muchos sitios, y también después, cuando me casé, también he vivido en varios países. Y yo también he viajado por mí misma, o sea que no me resultaba traumático el ir a un sitio nuevo sola y sin conocer el idioma, o sea, no me sabía mover, vamos, claro, y es difícil, uno por el idioma y otro porque las infraestructuras de transporte, todas estas cosas, la mentalidad es muy diferente, en fin, pero bueno... Y que también le sorprendería ver a una persona, pues, que en este caso... Sí, hola, soy claro. antropóloga, me llamo Carmen, vengo a estudiar sus costumbres. Piensa que yo, antes de llegar a los poblados, yo paso por ciudades enormes, cojo el Transiberiano, aeropuertos, voy a ver los museos, o sea, que Siberia, que no quiero que dé también la imagen de que todos son indígenas, no. O sea, yo paso por estas ciudades grandes, pero yo, luego después, me dirijo a los sitios más apartados para estudiar a estos pueblos, estas culturas. Y en esos sitios apartados sí que a veces he encontrado poblados, asentamientos, que por ejemplo no habían visto ningún extranjero. Entonces, por ejemplo, ¿no? Ahora, si tú vas a Novosibirsk, claro, hay alemanes, americanos, hay de todo, ¿no? Ahora. Cuando yo fui en el 97 era diferente. La primera vez que fui, en el año 97, había muy pocos extranjeros, muy pocos, y se limitaban a ir en el Transiberiano, pero adentrarse en el territorio 1.000 o 2.000 kilómetros hacia adentro, esto no he conocido a nadie, vamos. Bueno, conocí no sé si era alemán, un señor una vez, un geólogo, pero vaya, no he conocido. Hablamos, por ejemplo, de la República de Buriatia, que tiene una extensión de 350.000 kilómetros cuadrados. Sí. Ahí es nada. Sí. Y tiene más de 1 millón de habitantes. Bueno, ya te digo que, a ver, el territorio ahí en Siberia, bueno, en toda la Federación Rusa, tiene, y como el nuestro también, pero claro, nosotros étnicamente somos homogéneos, pero allí hay una división que es, digamos, la administrativa, territorial, por ejemplo, República de Buriatia, República de Jacasia, República de Yakutia, territorio de Kemerov, o sea, lo dividen y administrativamente se dividen esos trozos. Pero luego las personas, los pueblos, los indígenas me refiero, no están estrictamente dentro de estas fronteras, ¿no? Por ejemplo, los buriatos, que son de raza, sí, son asiáticos, la población que tú mencionas es contando también los rusos, bielorrusos, ucranianos y de otras partes, porque ahí en la época soviética se llevó muchas poblaciones de un lado para otro, para la industria, para las minas. Entonces en Siberia viven poblaciones provenientes de otras zonas de lo que era la antigua Unión Soviética, ¿no? Entonces en Buriatia, buriatos, pues hay a lo mejor, no sé, a lo mejor la cuarta parte o quizás un poco más. Pero luego los buriatos también viven en otras zonas. Por ejemplo, viven en el norte de Mongolia, viven en otras repúblicas. No estrictamente en la República de Buriatia. Sí, porque los pueblos no entienden entonces de fronteras administrativas, sino que ellos pues van con sus manadas para aquí y para allá, o se han quedado, en fin, que las cosas no son tan cuadriculadas como nosotros tenemos por costumbre analizar, ¿no? Población nómada, cazadores, pescadores, recolectores. Sí. ¿Hay documentos donde se recoja la historia de estos pueblos? Sí, bueno, ellos antes de que llegaran los primeros cristianos
o misioneros o los primeros rusos, por ejemplo, antes de los cosacos y todo esto, pues la gente no tenía una escritura, ¿no? Sino que toda la historia era relatada a través de sus epopeyas vía oral. O en el arte, por ejemplo, también. Sí, bueno, en el arte y en la... Cerámica, quiero decir, por ejemplo. Sí, en las pinturas. Pero cuando llegaron los primeros rusos, entre los soldados y eso, pues siempre había gente un poco más culta, ¿no? Había pues especialistas, por ejemplo, cartógrafos, geógrafos o algún misionero que era más ilustrado, algún oficial que era más culto. Entonces estas personas sí que escribieron y relataron lo que vieron con cierta precisión. Y esta información es muy buena. Pero claro, siempre hay que filtrarla bajo la perspectiva de sus creencias, ¿no? Tenemos que pensar lo que hicieron, por ejemplo, los españoles al llegar a América, ¿no? Que cuando describen a los indígenas, pues claro, tienen el filtro de nuestra cultura y de nuestra religión. Entonces hay que saber leer entre líneas. Y matizar. Sí, exacto. ¿Alguna costumbre que te haya sorprendido de tu experiencia vivida con estos pueblos? Bueno, yo admiro bastante a la gente esta que, no, por ejemplo, ellos no tienen mucho miedo a la muerte ni a la enfermedad, o sea, reciben todo tal y como les viene, no sé, son un poco en ese sentido, no se miman tanto como nosotros, ¿sabes? Que nos mimamos y miramos mucho que si la salud, que si ellos se dejan llevar, ¿sabes? Esto me parece una posición curiosa, ¿no? Luego me interesa también las relaciones sociales, los nidos que tienen hechos de compromiso, por ejemplo, la solidaridad, que no es que sean más buenos que nosotros, sino que es una estrategia para sobrevivir, ¿no? Pero es muy agradable que te ayuden o que tú ayudes o te pidan ayuda, ¿eh? Eso sí, nunca se puede negar ayuda o si te piden algo hay que hacerlo. Casi como el juramento hipocrático de los médicos. Es que, por ejemplo, si te piden algo es porque realmente lo necesitan o lo quieren. Entonces, no es un capricho, dijéramos, ¿no? Entonces no puedes negarte, ¿no? No estaría bien visto, te niegas. Todo eso lo he ido aprendiendo con los años, porque yo al principio también he cometido errores de interpretación, ¿no? Yo iba con mi esquemita de la universidad para hacer las estadísticas, todo esto, y me he dado cuenta que hay otros caminos que son mejores y que hay mejor resultado, ¿no? ¿Son más matriarcales? ¿Cuál es la importancia de la mujer en este tipo de pueblos? Bueno, los pueblos que son cazadores-recolectores son muy igualitarios. Son muy igualitarios y son también más independientes. Luego, en Siberia hay pueblos que tienen la influencia del paso turco, ¿no? Otros que vienen... Entonces, depende un poco de este sedimento que tienen, son un poco más lo que nosotros llamamos más machistas, ¿no? Y lo que eso sí, la mujer siempre trabaja mucho en todas las culturas. No sé lo que pasa, que sí, porque trabajan mucho se ocupan mucho me refiero a las indígenas, no sé si habéis visto documentales, por ejemplo, de Mongolia, ¿no? Que tienen que estar preparando las pieles, la leche, buscando para el fuego, en fin, mucho trabajo y duro, ¿no? Y los hombres también trabajan duro, porque ir a cazar, a pescar con temperaturas muy frías. Luego hay una cosa que duele, a mí me duele, que es el grado tan grande que hay de alcoholismo, tan alto. Hay mucho alcoholismo, sobre todo los hombres, y mueren muchos hombres a causa de esto. No solo por el alcoholismo en sí, sino a causa porque a lo mejor van con el trineo y borrachos y se quedan por ahí o se caen y no sé, y ya no se levantan, ¿sabes? Y claro, no hay ningún tipo de control. Sí, claro, esto es un sitio muy difícil de controlar. También, ya sabes que pues Rusia, por desgracia, tiene este problema, pero que se acentúa mucho entre los indígenas, los nativos. Otra de las perversiones es el cambio climático, Carmen. Uno de los atractivos, por ejemplo, es el lago Baikal, en esta región del planeta, que es patrimonio de la humanidad, y parece que sufre los embates del cambio climático. ¿Tú observas que haya consecuencias en la población, por ejemplo, de buriatos que viven junto al lago? No, los buriatos concretamente no tanto. Ya sé que se sabe esto de la fábrica de papel, ¿no? De celulosa que hay en
en el Baikal y otras industrias. Y si te refieres concretamente al cambio climático, que yo sepa, en el Baikal no se nota nada. Y la contaminación, habiendo que hay zonas, como es tan enorme, porque tiene 650 kilómetros de largo, como de Barcelona a Madrid, por ejemplo, y es una enorme masa de agua dulce, la más pura de la tierra, pues no se nota tanto. Ahora, yo he notado, por ejemplo, en otros lados, por ejemplo, los ríos, que Siberia es un territorio de enormes ríos, ¿no? Que tienen todos 3.000-4.000 kilómetros, son tremendos. Entonces, yo he visto que en algún año, por ejemplo, este año habrá habido seguramente riadas, o va a haber, cuando nieva mucho, hiela mucho, luego las riadas, el deshielo se llevan. He visto en la zona norte de Yakutia, no sé, ahora no recuerdo el año, una devastación de los bosques, miles de troncos tirados. Yo digo, ¿pero qué es esto? No, es una riada, que este año vino la riada así. Claro, estos cambios del clima que puede afectar a los cauces de los ríos, a los desastres para la gente. Luego está modificando el entorno, les modifica el entorno también a estos pueblos. Algo en algunos sí. Yo no he hecho un estudio a fondo en esto porque no es mi tema y tampoco tengo conocimientos para analizarlo a fondo, ¿no? Pero estoy seguro que en estos grandes de agua y la tundra, por ejemplo, cuando se inunda, pues claro, si el hielo es demasiado alto, luego, por ejemplo, los renos no encuentran para comer, porque los renos comen líquenes, ¿sabes? No hay hierbas, son líquenes, y escarban entre la nieve, y si es muy muy grande el hielo, muy gruesa la capa, entonces no pueden acceder. Y luego también, este invierno pasado hizo muchísimo frío, yo he pasado mucho frío. Estuve trabajando con los Hanti Mansi, que es otra comunidad que yo estuve a unos, no sé si 200 kilómetros así o 180 al norte de la ciudad de Tomsk, y había nevado, y como ellos, los mayores, decían que no habían recordado tanta nieve en su vida. Claro, eso es fatal, esos cambios pero en fin, no sé. Hablabas de trabajo, no paras. Sobre chamanismo, por ejemplo, no solo has escrito, sino que has organizado varios seminarios. El próximo, los días 17, 18 de octubre en Barcelona, ¿verdad? Sí, esto como yo lo que quiero es clarificar qué es esto y explicarlo de una forma rigurosa y bien documentada, ¿no? Por eso empecé a hacerlos, porque vi que se oían cosas raras de otras, y digo, y entonces cada año es anual, hago uno en el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona, y normalmente sí es en octubre. Este año sí, efectivamente es el 17, ya veo que te has documentado. Y no tiene nada que ver el 18. El chamanismo no tiene nada que ver con cachivaches y con... Es una cosa seria y es rigurosa, ¿no? Y además tienes en la lista de deberes el primer congreso de pueblos indígenas. Sí, eso lo estoy preparando ya. Bueno, casi todos los ponentes ya están... Confirmados, sí. Sí, está todo... ¿Y dónde se va a celebrar? Aquí, esto se celebra... Es que estoy en Barcelona, estoy hablando desde Barcelona. Aquí en Barcelona y en este sitio que te digo, en el Centro de Cultura Contemporánea. Bueno, Carmen, ha sido un verdadero placer conocer un poquito más, digamos que es un aperitivo, una muestra de todo lo que nos queda por saber de Siberia. E invitamos a nuestros oyentes a que se acerquen por Ventas con Peña Aguilera el primer domingo de cada mes. Exacto. Además, podrán conocer de primera mano tus experiencias, porque ahí estás, ¿verdad? Es divertido. Bueno, muchas gracias por vuestro interés. Pues ahí estaremos. Carmen, muchas gracias por compartir estos minutos en La Rosa de los Vientos. Adiós. Un placer.